Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Estamos con el psicólogo Schneiderman para hablar del rebrote de COVID-19, del rebrote a nivel mundial y en nuestro país el aumento de casos, para analizar y para dialogar lo que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Andrea, un gusto como siempre establecer este diálogo contigo y con la audiencia. Y bueno, sí, la idea es dialogar hoy, abordar un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Porque en los últimos días se ha producido un rebrote de COVID-19 en nuestro país que, en fin, ha encendido todas las alarmas y que dada la entidad, ¿no?, este rebrote debe convocarnos urgentemente a la reflexión, ¿no? Claro que sí, Jorge, no solo en Uruguay, ¿no? Porque, o sea, nos compete en nuestro país, pero convengamos que también a nivel europeo muchos países han decretado hasta mediados de diciembre toque de queda. Está complicado y está complicado a nivel mundial, pero bueno, también tenemos que analizar qué está sucediendo en nuestro país con este aumento de casos, que la mayoría de ellos, más de la mitad de los casos, son en nuestra capital, el lugar más poblado, y bueno, tenemos que tener mucho cuidado y abordar también, yo creo que ver qué está viviendo, cómo lo estamos viviendo, por qué empezó estos contagios, ¿no? Por qué provienen, me gustaría analizar si estamos cansados, dejamos de hacer las medidas que se nos venían pidiendo, aflojamos un poco. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, ¿qué sentís vos? Porque yo creo que hoy un poco es establecer un diálogo con lo que sentimos y lo que vamos percibiendo, ¿no? Exactamente, Andrea, esa es la idea de hoy, poder establecer un diálogo entre las miradas y pareceres que estamos construyendo frente a esta situación. Y es importante señalar, como vos bien planteabas, que ningún modelo predictivo utilizado en Europa logró, predecir certeramente el impacto de lo que sería la segunda ola de contagios, ¿no? Pensaban que la situación estaba controlada y bueno, sin duda se subestimó lo que en definitiva podría desencadenarse a partir de octubre, y hoy están padeciendo las consecuencias, ¿no? Fíjate que las playas, la temporada veraniega, se asoció el calor y el verano a que, bueno, íbamos a entrar en una fase más bien resolutiva, y eso no fue así. Ahora, ¿qué nos está pasando a nosotros, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Es importante analizar, ¿no? Fíjate que tanto en Montevideo como en varios departamentos los índices de contagio se han disparado, ¿no? Y ponen, en riesgo una adecuada capacidad de respuesta del sistema sanitario, tanto público como privado. Eso de por sí ya es preocupante. Ahora, la situación más acuciante se presenta, fíjate vos, en el departamento de Cerro Largo, zona limítrofe con el Brasil, ¿no? Pero que actualmente podríamos decir, se encuentra en zona naranja, y donde en estos momentos se hallan en cuarentena más de 1 millar de ciudadanos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué precipitó ese afloje? Y bueno, por un lado, un poco nos engolosinamos con el hecho de estar al tope de los rankings, de estar teniendo bajo control, de haber dado una adecuada respuesta desde el sistema sanitario, las fuerzas vivas, las estructuras sociales, con una capacidad de acción maravillosa. Pero nos olvidamos que, más allá de eso, existe algo que es como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, y que es el altísimo índice de transmisibilidad, ¿no?, de contagio y de letalidad que tiene el coronavirus. Por lo tanto, asociamos que, bueno, todo está controlado,
si la fuimos llevando bien, seguramente no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Surgió, más allá de ese afloje, quizás un poco impulsado desde los sectores más jóvenes de la población, pero también surgieron inescrupulosos que, a instancias de esa necesidad de los jóvenes salir, de poder entretenerse, de salir de ese hastío, de esa contención, bueno, generaron fiestas clandestinas, lo que implicó que se haya desmadrado la situación. ¿Por qué? Porque es imposible en una fiesta donde se congreguen cientos de personas, que se puedan mantener el distanciamiento social y el recato necesario, con todo lo que conlleva también una reunión de cientos de personas, la bebida, el alcohol, el descontrol. Yo creo que en esas dos razones un poco se funda este vertiginoso avance de la enfermedad, Andrea. Y viste que se han empezado, bueno, a propósito de eso, a tomar medidas respecto a controlar el tema de las fiestas. Por otra parte, ayer el Ministerio de Transportes y Obras Públicas dice que van a habilitar un 0800, un WhatsApp para el incumplimiento en el protocolo en los ómnibus, que también esto preocupa a muchísima gente, porque si uno se pone a ver, mucha gente no quiere ponerse el tapaboca. Por otra parte, que esto no se señala, y hay que señalarlo, en las horas picos los ómnibus van atestados de gente, y eso también hay que señalarlo, porque digo, es un medio de transporte en el que la gente no tiene más remedio que viajar para llegar a sus trabajos, por más que muchos están haciéndolo a través de bicicletas, pero convengamos que también esas medidas, ¿te acordás cuando empezamos la pandemia desinfectaban los ómnibus? Claro, eso nos olvidamos, ¿no? Sí. Y yo veo que la gente en las calles, en un altísimo porcentaje, bueno, vos habrás constatado, Andrea, que van sin tapaboca. Sí. Después, el tema de los medios de transporte. Uno puede entender, sobre todo, los que se ven más perjudicados son los sectores más necesitados, aquellas personas que no disponen de un medio de locomoción propio, obviamente se ven compelidos por las circunstancias, bueno, a hacer uso del transporte colectivo. Y yo creo que ahí se me ocurre que deberían incrementarse las frecuencias y reducir la cantidad de pasajeros por una cuestión obvia. Es un caldo de cultivo impresionante. Lo mismo pasa con el tema de los boliches, ¿no? Y creo que en ese sentido las autoridades competentes deberían establecer determinadas pautas de control que puedan sofrenar un poco todo esto y quizás retornar en cierto aspecto a lo que fue el statu quo sanitario de marzo-abril, ¿no te parece? Claro, marzo-abril, y convengamos que marzo-abril, cuando comenzó todo esto, no había ni por asombro la cantidad de casos que estamos manejando hoy de contagios, ¿no? Entonces un poco el diálogo de hoy es llamar a la reflexión, porque estamos de cara al verano, una época en la que invita a pasear, se nos vienen las fiestas también, Jorge, época en la que la gente acostumbraba, ya no sé cómo expresarme, a realizar despedidas, reuniones, y uno en vista de lo que se viene, también nos preguntamos todos qué va a pasar si no nos sinceramos y tomamos una actitud responsable, pero no desde la coerción, no desde el impedimento, sino por querer hacerlo, por querer salir adelante, porque no sigan aumentando los contagios, ¿no? Pero convencidos, porque yo creo que es un poco ese el motivo del diálogo, hablar desde la responsabilidad, desde que me quiero comprometer con los demás y conmigo mismo para mejorar esto, ¿no? Exactamente. Yo creo que nos hemos demostrado todos los uruguayos que cuando nos exponemos a un peligro que nos involucra a todos, hemos sabido dar respuestas a nivel social impresionantes. No en vano, un poco nos ubicamos en la cabeza de lo que es el ranking de países
que han tenido un adecuado manejo de la situación. Y yo creo que debemos volver a apelar a esa actitud criteriosa que significó que, como vos bien puntualizabas, el índice de contagio en los primeros meses, bueno, era ínfimo, ¿no? Entonces, creo que más que medidas coercitivas, más allá de la coacción, hemos visto los resultados que ello ha tenido tanto en la Argentina como en Brasil, o mismo en algunos países de Europa, donde eso no ha servido demasiado. Por lo tanto, creo que la concientización, Andrea, sembrar conciencia, medir consecuencias, aprender de una vez por todas de que no estamos frente a una gripe fuerte, que a algunos no les hace nada y que los otros más o menos tomando ciertos recaudos. No es así, porque todavía se conoce muy poco sobre este virus. No sabemos incluso qué consecuencias puede acarrear para las personas jóvenes, para los niños, ¿no? Justamente, tú sabes que viendo, porque ya empezaron a salpicarnos de cerca los casos, y gente joven que se ha contagiado, les vi cambiar como hasta la actitud, ¿viste? Porque vieron que algunos sí, desde luego, como bien decís, o no presentan síntomas, pero los que han presentado síntomas y siendo jóvenes han tenido fiebre alta, se sienten muy mal, han perdido el olfato, y no es chiste. Entonces la están pasando mal, y ahora que les ha tocado de cerca se han dado cuenta que no era, que más valía no haberse contagiado, ¿viste? Porque yo creo que, y esto es normal, porque todos fuimos jóvenes y todos nos sentimos que todo lo podíamos y que nada nos iba a llegar, y un poco creo que producto también de ese cansancio, que ya la gente joven no aguanta más el encierro, el estar aislado, fue como una bomba, como bien decís vos, Molotov, que explotó porque, bueno, también estuvo la gente inescrupulosa que llamó a fiestas y hizo las cosas mal hechas, pero involucró a la gente joven un poco también con la necesidad que ellos tenían de sentirse nuevamente con la vida como siempre, y bueno, cosa que este año es impensable, la vida como la llevamos, es esta nueva normalidad que nadie quiere llevar, pero que la tenemos que asumir. Y no hay más remedio, Andrea. Fíjate, a ver, es deplorable la actitud, esa instrumentalización de la juventud, de manipular su afán de salir, de exteriorizar, bueno, a ver, ese deseo de encontrarse, bueno, esa instrumentalización de esa necesidad por parte de esa gente inescrupulosa que evidentemente está atentando contra la salud pública. Y bueno, hay que intentar de una manera u otra sofrenar. Las autoridades competentes, como decíamos, desde el lugar que corresponde. Ahora, nosotros, como ciudadanos, debemos tratar también de generar ese diálogo, esa apertura de cabeza, en cuanto a que debemos transitar por este proceso de la manera más recatada posible, y que luego vamos a poder obtener como buenos resultados que, bueno, un retorno a nuestro estatus anterior mucho más rápido. Mirá, no menos preocupante es lo que está pasando también en los departamentos de Colonia, en 33, Flores, Canelones, y bueno, particularmente en nuestra capital, ¿no? Y en todos los casos que mencioné, estamos en zona amarilla. Ahora, si bien los expertos que integran el grupo científico asesor honorario entienden que aún es posible, ¿no? Es posible detener este rebrote, a su vez consignan que para que se pierda el hilo epistemológico, no es preciso ingresar en el nivel rojo de contagios. También se puede dar eso, ¿sí? Y se aclaró enfáticamente,
que estando en el nivel amarillo, ¿no? Porque cuando se empieza a perder la capacidad de rastreo. Llegamos hasta el día máximo que hubo de contagio, fueron 95 personas, pero bien lo señalaron, que si pasábamos el número 100 por día, ya la capacidad de rastreo iba a ser bastante complicada. Creo que a eso te referís, ¿no, Jorge? Exactamente, o sea, al perder la capacidad de rastreo y seguimiento del nexo epidemiológico, de los contactos, ¿no? Ingresamos en un proceso irrefrenable donde la altísima transmisibilidad de esta enfermedad puede provocar una diseminación, escuchá bien, exponencial del virus y luego generar un contagio a nivel comunitario que nos puede ubicar en un mismo plano de lo que le aconteció a Australia, que hasta junio, julio andaba fenómeno, andaba ahí como nosotros, y de pronto se convirtieron en un área roja. Vos ves el mapa de las distintas zonas de Australia, totalmente. ¿Por qué? Porque procedieron a ese afloje y evidentemente repercutió. Entonces, si tenemos a disposición el diario del lunes, si podemos anticiparnos, debemos tomar las medidas preventivo-precautorias sobre las cuales hemos enfatizado, creo que prácticamente desde el comienzo de la pandemia, Andrea. Claro, y a todo esto se aproxima también el verano y están empezando a llegar extranjeros, que también lo vemos en las noticias. Muchos no quieren guardar, ha pasado con ya varios argentinos que no han querido guardar cuarentena y los han detenido. Sí. Cosas que son inauditas, porque si tenés que guardar la cuarentena, sea porque te agarraste el COVID o porque llegás y te lo imponen las autoridades sanitarias, lo tenés que hacer. Y creo que está muy bien si se ponen medidas de esta índole. Si no se puede, si la gente no sabe acatarlas, bueno, qué más remedio que ser un poco más fuerte con las medidas. Sí, y no correr riesgos innecesarios, a través de determinados subterfugios, poder viajar a la Argentina, ¿para qué? Para comprar un vaquero más barato, un par de championes, para poder decir, me desconecto un fin de semana y me voy a Buenos Aires, y ¿sabes qué? ¿A santo de qué? Diría mi abuela, ¿no? Sí, sí. O sea, en cuanto al turismo, es cierto que hay departamentos que sustentan su presupuesto anual en función del turismo que puedan congregar, pero la salud está ante todo. Nada nos va a servir una temporada magnífica si después vamos a pagar el elevadísimo costo sanitario y fundamentalmente emocional, porque ya hablemos de cuarentena, con lo que implica apartarse de la cotidianidad o por las pérdidas que se van a producir, bueno, eso va a ser un costo que no debemos pagar de ninguna manera, Andrés. Ya estamos pagando las consecuencias de la pandemia, que lo hemos hablado contigo, Jorge, a lo largo de todo el año. Ya estamos viendo las repercusiones psicológicas. Hay alta tasa de depresión, los suicidios han aumentado. Entonces, yo creo que es hora de dado la circunstancia en que estamos, que es bastante complicada, de pararnos todos con una mano en el corazón y bueno, y pensar en nosotros, en los que vienen, en los que vendrán, en los que estamos, y con responsabilidad, ¿no? Pero ya te digo, me parece que es sentarnos a dialogar con los más jóvenes, y yo creo que ya muchos que se han contagiado en estos últimos días ya ven el riesgo que están corriendo, el riesgo que hacen correr a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a su gente más grande, y se han asustado, y me parece que algunos ya han puesto las barbas, como dice el dicho, en remojo, pero creo que es hora de que todos pongamos las barbas en remojo, ¿no? Un poco esa es la idea. Sin lugar a dudas. Mirá, previo a salir al aire, en ese diálogo que establecemos con Alejandro Barreto, nuestro compañero que está a cargo del sonido de la radio, bueno, él me comentaba acerca de un posteo que vio en Facebook, ¿no? Donde decía, si esta fuera una enfermedad que solo atacara a los jóvenes,
ya los abuelos y los padres estarían haciendo denodados esfuerzos para poder cuidarlos y preservarlos. Y yo creo que hay que convocar a eso, ¿no? A que tomemos conciencia de la importancia que tiene para todos, porque seamos jóvenes o no, y por supuesto del lado de los jóvenes entender que por supuesto en su entorno afectivo hay padres, hay abuelos, hay tíos, hay personas queridas que evidentemente requieren de ese recato. Recatar en estas circunstancias no significa ser sumiso o ser simplemente cumplir a rajatabla o sentirse como mandatado. Esto no debe provenir de, digamos, desde una actitud coercitiva, sino de la concientización. Y es tan importante, y yo creo que debemos, en tal sentido, hablar con los jóvenes, con los más jóvenes, pero también con los adultos que de repente vas caminando por un lugar y ves 4 o 5 personas grandes tomando mate, ¿no? Compartiendo mate. Y bueno, Andrea, ya es cierto, el hastío es comprensible, pero creo que estamos ante una situación de emergencia y con la vida no se juega, ¿no? Ya volverán las horas de mate, no tengamos dudas, los abrazos, los reencuentros, y pronto volveremos a disfrutar de un partido de fútbol desde las tribunas, qué sé yo. Pero ser conscientes también, porque hay otra cosa más. Yo sigo, viendo el tema de las noticias, y ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que, o al principio de semana, que la vacuna no va a alcanzar para derrotar la pandemia. Y él decía que hay que seguir usando las herramientas que tenemos, no reemplazarlas aún cuando salga la vacuna. Y las medidas que tenemos van a seguir aunque esté la vacuna vigente, el distanciamiento, el uso de tapabocas, el cuidado al reunirnos, tratar de tener las medidas de higiene y de ventilación y la distancia. De eso no bajar la retaguardia, porque lo decía muy claramente, con la vacuna sola no vamos a poder, o sea, no va a ser para todos la vacuna. Empezarán por la población de mayor riesgo, que son los adultos mayores, la gente que trabaja en la salud, pero convengamos que no vamos a vacunarnos todos, entonces las medidas van a tener, creo que es eso lo que tenemos que cambiar el chip, aunque no nos guste, es esta nueva normalidad que nadie le gusta usar tapaboca, a nadie le gusta no tenerse que reunir o guardar distancia o lavarse las manos 30.000 veces al día o pasarse alcohol. Son medidas que realmente han venido para cambiar la cabeza, pero también hay cosas positivas que las hemos rescatado. Sí. Yo creo que hay que agarrarnos de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia también, que ha sido reencontrarnos con los afectos, con los seres queridos, cuidar la naturaleza, ser más conscientes del planeta que tenemos, que está pidiéndonos a gritos un cambio. Bueno, todo eso creo que la pandemia lo ha puesto sobre la mesa, y bueno, y es ahora el momento de decir, bueno, me responsabilizo, pongo mi grano de arena, ¿no? No sé qué te parece, Jorge. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Debemos acompañarnos en todo este proceso, sostenernos, ¿no? Empatizar, como hemos dicho en tantas oportunidades, y tratar de munirnos de las herramientas que están a nuestro alcance. Hoy por hoy la tecnología nos ha permitido lograr que el mundo se convierta en algo no tan ancho y no tan ajeno, ¿no? De poder estar en contacto con afectos, con amigos, con parientes, con personas que están en otros lugares, y poder contenernos, ¿no? Ese acompañamiento necesario. Y es cierto, nos ha dejado muchas enseñanzas todo este tiempo de pandemia, sobre todo rejerarquizar la importancia del diálogo, de la palabra, de poder adentrarnos, de hacer introspección, de ordenarnos un poco internamente, aclarar la mente y valorar lo realmente importante, y apartarnos de esas urgencias, como siempre decimos, que de repente nos distraen y no nos permiten disfrutar a pleno de lo que realmente es importante en la vida. Y subrayo, la vida,
de hecho es lo más importante. Y junto con la vida va la salud. Yo creo que así nos despedimos con ese mensaje para dejar a todos pensando de cara a esto que estamos viviendo y también de cara al verano que se nos aproxima, que seguramente tendremos que dedicarle al verano un capítulo nuevamente, pero bueno, era inminente que hoy habláramos, dado lo que está ocurriendo de este tema, Jorge, así que muchísimas gracias como todos los martes, es un placer. Bueno, muchísimas gracias y espero que este diálogo haya llegado a la audiencia y que de a poquito construyamos entre nosotros la posibilidad de hacerle frente como corresponde a esta enfermedad. Será entonces hasta el martes, Andrea. Muchas gracias, Jorge, un abrazo. Los voy a invitar a hacer una breve pausa, van a quedar abiertas nuestras líneas de comunicación. Vivencias.